Hola curiosos de la historia, esta es la segunda parte de la apasionante historia de Jorge Eliezer Gaitán. Aquí vamos. En 1931, tras la elección del liberal Enrique Olaya Herrera, generó un cambio político en Colombia, que lo llevaría a ser presidente del Congreso en 1931, Jorge Eliezer Gaitán. Este rol le abarcaría gran parte de su tiempo, llevándolo a dejar su rol de profesor en las cátedras de Derecho Penal en la Universidad Libre, quien fue cofundador, y la Universidad Nacional de Colombia. Y es para el año 1933 que Jorge Eliezer representó al gobierno debido a un conflicto con Perú, a lo cual Jorge Eliezer visitó Ecuador y gran parte de Centroamérica, con el objetivo de lograr respaldo de países amigos, culminando este viaje en México, donde Jorge Eliezer mostraría sus habilidades oratorias frente a los congresistas peruanos. En ese mismo año se formaría el movimiento Unión Nacional de Izquierdas Revolucionarias, UNIR. El debut de Gaitán como representante del movimiento fue en 1934 en la ciudad de Fusagasugá, que desde hace un tiempo ya tenía protestas campesinas que reclamaban el derecho a la tierra, que trabajaban. Gaitán no solo simpatiza con campesinos de Fusagasugá, sino campesinos de otros departamentos, como Tolima, Quindío y Risaralda, zonas donde se había acentuado complejas formas de explotación como el pago por obra realizada, independiente del tiempo invertido en ella. En 1934 se creó también el periódico El Unirismo, el cual pretendía ser un órgano de difusión de las demandas de los campesinos y los obreros, el cual terminaría ese año con un proyecto de ley que le otorgaría derechos políticos y sociales a las mujeres. Esta iniciativa fue parcialmente aprobada por el Congreso. Jorge Eliezer Gaitán, como abogado modernista, decidiría ponerse al servicio de causas obreras, como por ejemplo los obreros del ferrocarril de Antioquia, quienes querían formular un pliego de peticiones dados los desplantes de la junta directiva de esa institución. Peticiones como aumento de salarios, derecho a la agremiación, jornadas de 8 horas. También al Sindicato de Trabajadores de Bavaria y taxistas ferrocarriles del Pacífico en Cali. La UNIR se fue constituyendo como donde convergen muchos intelectuales de izquierda que no simpatizaban con la ortodoxa comunista, como Carlos Melguizo, Luis Rosso, Mois Prieto, Erasmo Valencia, Gerardo Molina. Al parecer, el pensamiento político de la UNIR y Gaitán se encontraban siendo fuertemente influenciadas por el discurso de la lucha de clases. En 1935, Jorge Eliezer Gaitán se presentó como uno de los candidatos al Congreso, accediendo a las ofertas del oficialismo liberal por parte del gobierno de Alfonso López Pumarejo. El movimiento UNIR sufriría un progresivo debilitamiento, que además sería reforzado con el impacto que recibía el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Esto rompería los lazos entre los izquierdistas más ortodoxos y Gaitán, que lo tildaron de traidor y oportunista. El Partido Conservador de la época, dirigido por Laureano Gómez, interpretó como hostilidad el cambio parcial de la Constitución colombiana de 1886 por parte del presidente Alfonso López Pumarejo, a lo cual se generaría una agitación política por parte de las provincias más conservadoras, como Boyacá y Antioquia, donde la Iglesia establecía un papel fundamental en la toma de decisiones y la cultura política.
Ante tal agitación, Jorge Eliezer Gaitán inicia viajes por las principales ciudades del país, defendiendo los cambios a la Constitución, alegando que se trataba de un primer intento por lograr justicia social. En junio de 1936, Jorge Eliezer Gaitán es nombrado alcalde de Bogotá. En su gobernación, trató de introducir políticas de modernización en la gestión pública que afectaría a los sectores más conservadores de la ciudad. Uno de ellos fue cambiar la vestimenta de los ciudadanos, incentivando el uso de zapatos y traje. Con ello pretendía generar dignificación de la gente de a pie. Asimismo, introdujo el desayuno escolar en colegios de la municipalidad. Por otro lado, llevó a cabo un proyecto amplio urbanístico, donde quería modernizar los barrios obreros de la ciudad como La Perseverancia y Germania, lugares que hasta el momento estaban asociados con la mendicidad. Además, trató de municipalizar los servicios como el acueducto, los cuales todavía tenían el aspecto de la colonia. Con ello, además generaría un cuerpo de aseo donde fueron contratadas personas de bajos recursos. En ese mismo año, Gaitán contraería matrimonio con Amparo Jaramillo y en 1937 fallecería su madre, Manuela Ayala. Sería un duro golpe para el caudillo. Sin embargo, 7 meses después nacería su única hija, Gloria Gaitán. En 1938, sin mucho éxito, apoya la candidatura de Darío Echandía. Esto lo lleva a refugiarse en organizaciones sindicales y viaja por todo el país, denunciando la falta de criterio de la dirigencia del Partido Liberal, prometiendo reformas que el gobierno de Eduardo Santos no continuaría. En 1940 es nombrado ministro de Educación. Su nombramiento se destacó por reformar los principios sociales de la educación, reglamentando una campaña nacional de alfabetización. Creó restaurantes escolares, el cine, la escuela ambulante. Además, terminaría su gestión proponiendo un proyecto de reforma a la educación que el Congreso rechazó, por lo cual decidió renunciar a su cargo. En 1941 es electo como congresista e iniciaría una fuerte lucha contra la reelección de Alfonso López Pumarejo, tildándolo de corrupto y antirreformista. En ese mismo tiempo se le fue asignado el Ministerio del Trabajo. Allí trató de mejorar relaciones con los diferentes gremios y sindicatos. Sin embargo, no sería trabajo fácil debido a la fuerte empatía de estos con el gobierno de López Pumarejo. En ese mismo año, en su discurso en la Plaza de Toros, Gaitán reclamaría la dirigencia popular del Partido Liberal y estar en contra de la candidatura a la presidencia de Gabriel Turbay, quien pertenecía al oficialismo liberal, liderado por el expresidente Eduardo Santos. En ese discurso, el pueblo, las masas, poseían banderas rojas, generando simpatía por Gaitán en la Plaza de Toros Santa María de Bogotá. En 1946, Gaitán plantea la tesis de que el pueblo es superior a sus dirigentes. Ese mismo año también proclamaba que el país debe tener un divorcio entre el país político y el país nacional. Estos discursos cada vez tenían más voz entre la opinión pública, ya que nunca antes se había atacado a los liberales y conservadores. Los discursos, su oratoria y su tesis no solo se habían convertido en su arma política, sino que se concebían como un cambio político en el pueblo. El 7 de mayo de 1946, los conservadores volverían al poder, luego de 16 años. Los únicos exponentes del liberalismo en esa época serían Gaitán y Santos.
A principios de 1947, Gaitán presentó una propuesta para mejorar los estatutos del Partido Liberal en la plataforma del Colón, un evento político en el Teatro Colón, donde se generaría la postulación de Gaitán como jefe de esa colectividad, el gaitanismo. En 1947, Gaitán emprende una campaña de resistencia civil ante la marcada violencia generada por el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, cuyo objetivo era revertir la tendencia electoral que había sido totalmente manipulada ante el triunfo gaitanista, algo que podía predecirse como el futuro triunfo presidencial de Gaitán en las elecciones de 1949. Sin embargo, la violencia no cesó. Dirigida hacia los gaitanistas más vulnerables, a principios de 1948 se produce la masacre a 14 gaitanistas en Caldas, ante lo cual Jorge Eliezer Gaitán respondería con la gran manifestación pública el 7 de febrero, denominada la Marcha del Silencio, donde más de 100.000 personas dieron la espalda al Palacio Presidencial vestidos de negro. Además, Jorge Eliezer diría la oración a la paz. El 9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado en la salida de su oficina, cuando se celebraba la 9ª Conferencia Panamericana de Naciones, donde se crearían los estatutos de la naciente Organización de Estados Americanos, OEA, ante el fin de la Segunda Guerra Mundial y el principio de la Guerra Fría. El asesinato de Gaitán a balazos saliendo de su oficina ocurrido en la carrera séptima con calle Jiménez a la salida del edificio Agustín Nieto. El político fue llevado a la clínica central, donde falleció a causa de las heridas. El hombre que apretó el gatillo era Juan Roa Sierra. La noticia se esparció por la radio y fue ampliamente replicada en todo el país. Se desataron levantamientos populares a lo largo y ancho del país. Sin embargo, fue Bogotá el epicentro de estos levantamientos. Estos sucesos se conocen como el Bogotazo, donde muchas personas expresaron su rabia, su dolor, su frustración contra los tranvías, los edificios públicos, las iglesias, locales y hoteles. Fueron destruidas más de 100 edificaciones. Cientos de personas se aglomeraron en el lugar del crimen y con pañuelos blancos recogían la sangre del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Juan Roa Sierra se dio a la huida, pero fue atrapado por la policía. Sin embargo, la turba enfurecida lo tomó, lo linchó. Roa Sierra fue amarrado con las corbatas de la turba enfurecida y arrastrado hasta la Plaza de Bolívar, donde su cuerpo, sin vida, fue abandonado en las escaleras del Capitolio Nacional. Desafortunadamente, con su muerte, también se llevaría la verdad de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. El gobierno intuiría que el asesinato y las revueltas podrían sido generadas por partidos comunistas de Moscú ante la Conferencia de Estados Americanos. No obstante, con el paso del tiempo, la investigación sobre la muerte de Gaitán culpó a Juan Roa Sierra como autor intelectual del magnicidio. Se retrató a Roa Sierra como una persona con trastornos mentales serios. No se determinó papel del comunismo internacional en el magnicidio. No obstante, algunas personas mencionaron haber visto agentes secretos de Estados Unidos en la escena del crimen. Hasta Gabriel García Márquez, quien en la época era periodista del Espectador y se encontraba a calles del crimen. Sin duda, Jorge Eliezer Gaitán marcó un hito en la historia de Colombia, una persona que se convirtió en su pueblo, con el pueblo y para su pueblo.
el 9 de abril de 1948, Bogotá y Colombia lloraron a Jorge Eliezer Gaitán. Lloraron por la frustración de ver irse entre sus dedos un cambio social, político y cultural para una nación. Eso representaba Jorge Eliezer Gaitán en la mente y corazón de cada bogotano y colombiano.